que las cosas a veces no tienen que renovarse, que Sí, es una palabra que se convirtió sí, en tabú, que no la podés decir, y con la libertad, claro, pero además un partido que toda la vida sostuvo los derechos y las libertades fue la Unión Cívica Radical, sí, pero sí, sí. esto no es la libertad que uno quiere, es decir, No, esto no, no es el para concepto. mí ni siquiera es libertad. No, O no, sea, no, yo no entiendo dónde puede estar la libertad si a través de un micrófono el presidente de la nación en un foro internacional ataca a una minoría. No entiendo, no entiendo dónde está la libertad si el único concepto de vida posible es el que ellos plantean, donde está Dios, patria y familia. Que yo respeto absolutamente al que cree en Dios, patria y familia, pero le informo que hay infinitas maneras de organizar la vida por fuera de Dios, la patria y la bueno, familia. además se pretenden cercenar libertades desde esa perspectiva. Por eso, es encajonar todo en conceptos tan pétreos como eso, evidentemente para mí va a contramano de la libertad. Entonces han manchado, pero sí, por supuesto que es un fenómeno mundial que acá ha picado en punta. No creo que somos dentro del escenario regional los líderes Sí, sí. justamente de este movimiento mundial, lo que a mí personalmente no me enorgullece ni un poco en este No, no, no. particular. No, a mí, yo albergo alguna esperanza pensando que un personaje similar fue Bolsonaro y que la gente le dio la salida rápido. No Sí, sé, pero para, debe para bancarse los aferrarme 4 a algo. años. Yo, Pero, Sí, sí, pero lo que pasa yo cuando todas comparaciones son odiosas, pero Bolsonaro no era un outsider. Bolsonaro tenía, venía de la política. sí, había sido bueno, senador el por caso primera de vez en Boris el Johnson, 87. Boris Johnson en el Reino Unido también le dieron Sí, la salida. No sí. sé, uno alberga cierta esperanza en la Pero, y sociedad. también en esos casos hubo fracasos económicos en el medio. Bueno, yo Bolsonaro. no sé si esto va a ser un éxito Y económico. lo que ¿no? pasa, Lo que Belén, que la veníamos vara está hablando. tan baja. Aguarda que ahora hay, perdón, hay muchos, algunas lucecitas de alarma están apareciendo, porque esto de crecimiento, sostener la economía en la cuestión de la financiera nomás, acá Sí, no han aumentado la inversión, la producción, nada. Bueno, es que contaba hace un rato que estuve charlando con algunos productores a los que le están pagando 2 mangos el kilo de hoja de yerba. Y la mamá de este productor al que fuimos a visitar decía que ella cayó en el recorte del PAMI. Pero él dice, bueno, no, yo no cobro la mínima, que está en 340.000 pesos. Bueno, dice, pero yo cobro 500.000 pesos. 500.000 pesos no puedo vivir, y menos con lo que saco de la chacra. Para mí eso es un indicador de que en algún momento va a explotar, o sea, no puede ser un éxito económico. Es como ya cuando ellos empezaron a hablar de que tenían superávit, que estábamos saliendo del déficit fiscal, y decir, sí, obvio, si yo no pago la luz este mes me va a sobrar la plata de la Claro, luz. claro, El claro. tema es que en algún momento me van a cortar la luz. sí, sí, por supuesto. Pero ahí vuelvo a lo que decía Anita y coincido, este fenómeno que lo representamos en Milei, pero me parece que es mucho, trasciende a la figura de Milei, nace de un fracaso total. La vara está tan baja que con solo bajar la inflación a un Yo creo dígito, otra cosa, vos sabés que yo estoy convencida que la pandemia fue el caldo de cultivo de estas cosas. sí, sin duda. Lo escuchaba el otro día, no recuerdo La bien el pandemia nombre. y Alberto Fernández. No, pero a nivel mundial incluso. Ah, está. Danan creo que se llama, uno de sus Sí, tuiteros. sí, es son tristísimos los que encolumnan su ideario desde el punto de vista del discurso, pero sí es Danan uno de ellos. Bueno, Sí. lo escuchaba en una entrevista, primera vez que le vi la cara, porque nunca se le veía la cara, y justamente y el periodista estuvo muy bien, porque lo acorraló bastante cuando le pregunta mucho, entonces le empezó a hablar de la agenda woke y de todo lo que había que desterrar, que bueno, dice, pero ese es un concepto nuevo, le dice, no, es un concepto nuevo acá, pero nosotros hace años que venimos trabajando, y yo creo, lo traslado a la pandemia y al acceso ilimitado a las redes que generó todo un caldo de cultivo, ¿no? Todos esos movimientos que hubo en ese momento, antivacuna. Yo lo he visto mucho acá en gente, yo en ese momento todavía era diputada, recorriendo las colonias, gente que entonces empieza a descreer de la comunicación pública, que está bueno los canales alternativos de comunicación, pero que a veces es más difícil determinar quién tiene la verdad, porque quién es la fuente, quién es el que dice tal cosa. Entonces cualquiera con un micrófono empieza a pontificar y a decir cosas que se dijeron en la pandemia sobre los contagios, sobre las formas de curación, y la gente lo repetía como la verdad revelada. Me parece que el encierro, me parece que el temor que tuvo la sociedad, esa forma, más allá de que en Argentina, con Alberto Fernández, la cuarentena interna es clara que es de él,
Me parece que ahí hubo algo de eso, ¿no? Como fenómeno que nos hizo un quiebre en algún lado y que todavía como que no, la gente no ha logrado retomar un camino. Eso también me da esperanza, como vos decís, que en algún momento tiene que cortarse. Creo que sí. El problema es en el mientras tanto, qué pasa y cuáles son las cosas que quedan después, las secuelas. Porque hay cosas, hay retrocesos que son muy complicados después, ¿no? Sobre todo en materia de derechos, Anita, vos que has trabajado y que seguís trabajando mucho lo que tiene que ver con con la cuestión de los derechos de los colectivos, de género, etcétera, que estamos viviendo un gran retroceso, un ataque brutal. Un ataque brutal, y bueno, estaban hablando de eliminar la ley de paridad de género, el femicidio como agravante, y además la gente repite, no, que le condenás más, la condena es mayor si mata a una mujer o no, no es así. Las figuras de agravante existen por parricidio, por femicidio, por vínculo, por múltiples razones, son agravantes. Y aclarar sobre todo que a veces la prensa, para simplificar la transmisión de la noticia, pone títulos que en realidad en la ley no se encuentran. Claro. No existe en el Código Penal el femicidio. Claro. Lo que existe es el delito por odio. Por odio. ¿Sí? Y entonces cuando se comprueba... Pero hay que comprobarlo además. Por supuesto. Que no es una cuestión tan simple. No es una cuestión sencilla, que seguramente amerita la participación de peritos y de un montón de gente especializada. Una vez que se comprueba eso de que el sujeto mató por odio a la mujer, se configura el agravante, pero en ningún momento se habla de femicidio. Lo que se castiga es el delito por odio. El odio puede ser a la mujer, el odio puede ser por una cuestión de racismo, el odio puede tomar distintas formas. Eso es lo que se trata de derogar. Entonces no afecta solo a las mujeres, afecta a un montón y además de... yo, en un caso particular, yo seguí y estuve en todas las instancias del juicio de Antonella Benhart. Y ese, por ejemplo, no se pudo demostrar el femicidio. Y estuve con abogadas amigas que de entrada me dijeron, mirá, no es tan fácil demostrarlo. Vos tenés que tener elementos que prueben que hasta el odio y que es por mujer y la dominación y la debilidad. Que había un vínculo entre Que había un vínculo que anterior, que venía de una relación conflictiva, que esta relación evidentemente el hombre... Pero bueno, entonces etcétera. ahora queremos avanzar contra eso cuando uno sabe que el odio, el femicidio tiene unos índices altísimos en nuestro país, en nuestra provincia, y bueno, y todos los colectivos, uno ve que todo es atacar, porque, bueno, vos participaste cuando tratamos la ley de paridad. Sabemos que acá en nuestra sociedad misionera también hubo resistencias, ¿no? Porque la hemos sufrido y ahora es como que volvemos para atrás porque se reinstalan debates y discusiones que uno ya consideró saldadas. Esto es lo grave, lo difícil, ¿no? Y ni hablar cuando digo daños colaterales o las secuelas que queden, en el caso de los retrocesos en salud. Digo, cuando no se está cubriendo las necesidades básicas de salud de los jubilados, porque la gente, ¿qué va a hacer con este sueldo? Y cuando le quitas la medicación al 100% se la quita la medicación. No se trata. Y su enfermedad se agrava y se muere antes o queda con problemas, o con mayores problemas. Elige qué tratarse y es algo... Terrible. Es una tragedia. Terrible. Es una tragedia. Sí, realmente, bueno, respecto al avance del gobierno de la nación respecto de ciertas cuestiones que nosotros creíamos saldadas, me parece que es eso lo más grave, sobre todo porque imponen agenda y lo hacen con una voracidad y una eficiencia notable. Es decir, yo creo que a nadie le representaba un problema por caso y simplemente por poner un ejemplo el matrimonio igualitario. ¿A quién le puede molestar? Y sin embargo... lo imponen con este concepto que ya mencioné de Dios, Patria y Familia, y parece que es que estamos viviendo en un pandemonium en la Argentina y todo es producto... Pero además todos de un mundo reproducen, no te quiero pagar tus cirugías, tu tratamiento, como si esos fueran de miles que van, y el grado de agresividad... ínfima minoría, y aparte en tampoco... casos además que son sumamente necesarios, bueno, no... avalados por la ciencia, etcétera. Pero para mí la estrategia del gobierno pasa por el hecho de decir, bueno, vamos a discutir esto que no le molesta a nadie, pero porque sabe que va a generar una reacción de los sectores que defendemos los derechos de los colectivos, bien, que dice, y hablar con una persona y dice, eso de los gays. Una inclinación o que ver con el progresismo y hoy quiere tomar revancha y no sé de qué. Y lo que más peligroso me parece es que hay gente que yo creí que jamás iba a decir...
que en el caso de la ley de identidad de género, la ley fue más rápida que la maduración de la sociedad argentina. Bueno, sí, yo tengo... En esa, no en las otras. Con esa y con la IBE también, estoy no, seguro. La IBE me parecía que no, porque a mí me parece que hay mucho más de hipocresía. Que le tocaba. La gente no logró solidarizarse, hasta el día de hoy no logra entenderlo, piensan que tiene que ver con un capricho, la ley de identidad de género. Decir que en la marcha se promovía la pedofilia. No, no. De hecho, no. El día que se hizo la marcha del orgullo de ahora, la iglesia no sé cómo se llama, el episcopado de la ciudad de Buenos Aires salió a decir... Hace muchísimos años, por otro lado, la marcha del orgullo no ataca Nunca lo hizo, mujeres, que sí se vayó la iglesia. Me parece que ahí hay un ataque ya. Cuando vos la ves vallada, me parece que ahí también se genera o no sé. Una frontera. Una frontera. A mí me parece una cosa... es increíble que podamos volver a hablar de eso. Y estamos hablando de esas cosas. Un desconocimiento del país. O sea, para mí el gobierno nacional es un desconocimiento total del país. Si bueno, pero eso nos habla, y ahí también vamos a ir y vamos a terminar culpando. Nosotros tenemos altos índices de escolarización. Y si un chico, una persona, pasó por la primaria, no están politizados, y porque tengo un hijo, ya te la hice durante el proceso, pero era el momento en que estábamos en la transición y hasta se hacían ensayos electorales, o sea, y aprendíamos y leíamos. Veo que también, también hay un problema educativo de fondo. La tragedia educativa es una realidad y existe y tiene que ver, me parece, con todo esto también. Sí, la tragedia educativa sin duda decanta en una sociedad apática respecto a lo que importa la cosa pública. Eso es evidente, y cuando la única promesa que le traen es estabilidad económica y aceptan eso con todo el paquete, es porque evidentemente se está viviendo un infierno en la Argentina. Yo creo que esto también es muy personal, pero yo creo que en la Argentina se estaba viviendo muy mal. Para que nos gobierne hoy Javier Milei, se está viviendo mal en serio. Evidentemente, después de, para poner un número redondo, 40 años de la democracia que celebro y defiendo, hubo procesos que fueron evidentemente nefastos. Nefastos, porque mientras se estaban sancionando leyes que voy a defender y defiendo, la administración de la cosa pública era un desaguisado, era un desastre. Yo creo que eso es lo que trae Milei. Y tampoco ahora veo que sea bueno, porque tampoco lo único que veo es Motosierra dice que, porque tampoco es que han echado, porque sabemos, esta es otra falacia y otra cosa que la gente se traga. Digo, podrán no renovar contratos, pero despedir gente de planta permanente cuesta una fortuna, no lo puede hacer. Pero la gente cree que sí, que echaron no sé cuánto y está feliz. Y eso también me pareció la crueldad de gozar que a otro le echaran del trabajo. Yo puedo creer y yo sé que el Estado había que reducirlo, había que achicarlo, había que ordenarlo. Bueno, pero de ahí a gozar que alguien sea echado de su trabajo, me parece que hay mucha distancia. Y no solo eso, que también sea el gobierno nacional el que promueva, el presidente a través de sus redes sociales y los funcionarios más cercanos al presidente, el que festeje esta circunstancia. Es decir, echamos tanto como si fuera una noticia de la que tenemos que estar orgullosos. Mientras en muchos lugares y en muchas provincias sigue sosteniendo funcionarios que vienen del kirchnerismo. Digo, en esta provincia hay funcionarios del gobierno nacional que son parte del Frente Renovador. Es la peor de la falacia, decir, bueno, no, porque echamos 4.000 empleados de tal ministerio y vamos a festejar cuando estamos sosteniendo la estructura del kirchnerismo, que por ahí también viene el acuerdo político que yo creo que tiene el gobierno de Javier Milei con el kirchnerismo, de sostenerle a los funcionarios. Y esa pérdida de la empatía que sufren los argentinos viene de ese hartazgo, pero a la vez está anulando muchas cosas. Yo creo, ya tenemos que ir cerrando, que nos queda poquito, sí. Me guardo todavía la esperanza de que nada, lamentablemente las cosas negativas se van a empezar a sentir. Yo creo que en algún momento sí, siempre pasó, también son ciclos. De todos modos, creo que no es el momento. Yo todavía lo veo muy fuerte, lamentablemente, y no veo la aparición, no de ese gran liderazgo que decía Cunare, pero sí por lo menos de la intención de quienes pensamos igual y distinto a esto, a en serio ponernos a hablar y ver cómo articular. No lo estoy viendo, no lo veo, por lo menos para esta elección, me parece que va a ser... todo. Y en esta elección, bueno, Anita... Además, él está apostando con el tema de lo económico a llegar a la elección en las mejores condiciones posibles. Sí, yo a todos mis amigos le digo lo mismo. Sí, este año va a ser un año
entre comillas, tranquilo desde el punto de vista de la macroeconomía, porque es la apuesta fuerte, es lo que puede mostrar el gobierno como un rotundo Y además éxito. también en la historia, la sociedad tiene la tendencia a darle un changüí, como dicen. Bueno, Sí. le damos esta oportunidad. El único que perdió la primera elección posterior a su asunción como presidente, la primera medio término, el único. Por lo tanto, seguramente Milei le vaya bien en esta Que elección. vaya No bien debemos en esta sorprendernos por eso. elección. Creo que no va a ser así después. Me parece que después la cosa, si no hay resultados más claros y si no hay cambios sustantivos realmente estructurales, la gente no va a empezar Yo el otro día hice una catarsis con él, estaba en Buenos Aires buscando alquileres y claro, viva la desregulación, pero estamos a la deriva. Bueno, y ahí es las consecuencias porque eso que pasa con los alquileres se explica con la pésima y nefasta ley de alquileres. Claro, que reventaba al propietario, que nadie quería poner sus bienes en alquiler, que la verdad que perdían plata. Y uno entiende también, el propietario necesita una renta, necesita recuperar, necesita mantener, pero ahora es el sálvese quien pueda, porque además no solo por el costo, sino por el sinfín de exigencias que se les ocurre, Claro, de donde sea. Te quieren pedir un buco dental, te pueden pedir un buco dental, no pasa nada. ¿Qué se les ocurre? Cualquier cosa. Anita, y para el tramo final, ¿cómo ves la relación de la Renovación y la Libertad Avanza? Porque la Renovación, que siempre es oficialista, no importa que los gobiernos cambien a nivel nacional, se encuentra con un brete también, y la configuración del nuevo escenario electoral está a la vuelta de la esquina, aunque particularmente, extrañamente, a lo que nos tiene acostumbrado el gobierno de la Renovación, todavía no sabemos Bueno, cuándo se yo va a creo votar. que como con la suspensión de las PASO quizás no juegue a hacer la elección tan pronto, me da la sensación, es posible. Como yo lo veo, yo creo que hay un acuerdo, pero creo que hay un acuerdo que no se va a explicitar en un frente. Me parece que nos puede, yo siempre lo dije, lo vengo sosteniendo, algo parecido con lo que pasó con Cacho Bárbaro, donde van a tener algunos adentro, muy kirchneristas dentro de la Renovación, en este caso Libertad Avanza dentro de la Renovación, y pulsear a fortalecer aquel sector de la Libertad Avanza que pueda polarizar y desplazar a todo el resto. Claro. Para Con que Cacho, hacemos Bárbaro, sí, con Cacho Bárbaro les resultó un juego, no digo fácil de jugar, pero en ese momento le salió muy bien porque Cacho Bárbaro vino a representar a un sector específico de la provincia, un sector productivo específico. El tema es cómo configuran ese mapa Eso no electoral. eso no lo sé, pero me refiero desde la estrategia de la banca económica, que no es solo banca económica, hoy vos lo dijiste, la concentración de los medios de comunicación, te abro un poquito acá, te doy decir, hay maneras de favorecer a algunos en detrimento de otros. A mí me da la sensación que puede venir por ahí la cosa. Yo la veo, por eso no veo posible enfrente con la Libertad Avanza, además que no lo quiero, porque yo donde está la Libertad Avanza no voy a estar. Tengo Claro, ese es el problema de la oposición, tengo en realidad. claro eso. Ese es el problema de la ninguna oposición. manera. A ver, Pero tenemos- creo que tampoco les interesa. No. Ni a Libertad Avanza, ni a la Renovación va a hacer todo lo posible para que una cosa así nunca suceda. Claro, o sea, Es que es parte de acuerdo, por eso tampoco el Partido Agrario de Cacho Bárbaro nunca se sumó a un frente opositor en la provincia. Porque No, el no. Che, no negocio- nos olvidemos lo que nos hizo a nosotros. Estábamos a punto de cerrar una fórmula 2 y días. a 2 días nos dejó, no puedo decir la palabra, así. Sí. Entonces, esto no me sorprendería que cuando algunos dicen estamos armando ahí, terminemos de esa forma. Sobre todo porque lo mencionamos siempre con Belén, de las cosas, entre comillas, novedosas que viene a traer Milei, es el juego de la política sin reglas. Claro. Él te puede decir que sí, te puede dar ciertas concesiones y él en buena hora después te dice que no, porque no sé, porque no estuviste en Bueno, lo concordancia. hace con los propios, Por eso con le iba los a del traer, riñón. iba a tiene traer el cambio. ejemplo de Marra, que de la primera hora y un día no le gustó algo, evidentemente, y Pero afuera. así nomás, no Sí, hay, echado. no hay partido, es decir, Sí. él lo echa, él o Karina tiene con ese concepto, la guillotina, no, Sí, sí, lo la de- guillotina, la expulsión, la ejecución, la etcétera. ejecución, no por- expulsión, lo sí, ejecutaron. lo Es ejecu- es muy simbólico, es pero muy- es muy duro, es muy... Sí, yo nunca me quiero quedar en cuestiones semánticas, pero yo nunca había presenciado la utilización de estos vocablos en democracia, propio de la guerra. Pero es que además, lo había visto cuando lo echan a Marra, todas las cabezas, las caras de la boleta de la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires en Tenían la Marra. última elección no están más. Sí, sí. Los echaron. Diana Mondino encabezaba, la rajaron.
Amarra lo rajaron. Todos los que encabezaron la lista de La Libertad Avanza, incluso se peleó con Villarruel, con la vicepresidenta. Entonces sobrevive el presidente y su hermana. Sobrevive el presidente, su hermana, Caputo, Sturzenegger y el Círculo Rojo, el Círculo Rojo, inmediato. sí, y gente que era parte del gobierno de Macri. Sí. Eso también. Pero juega a pelearse con Macri. Y juega a pelearse con Macri. A mí Bueno, ese es el interés de partir al PRO. Me parece que el PRO en ese sentido está mucho peor que la Unión Cívica Radical, porque al ser un partido tan nuevo y no estar tan amalgamado, me parece que lo están. Sí, además están discutiendo el liderazgo de su creador. Entonces, cuando se discute el liderazgo de su creador, se discute la existencia misma del partido. Exactamente. La Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista han trascendido esa circunstancia porque ya son una entidad que ha superado a sus creadores. Cuando se discute a su creador, está discutiendo la existencia misma del partido. En sí misma, sí. Entonces, me parece que el PRO se encuentra en un brete. Es complicado. Yo veo el escenario provincial lo veo muy complicado. Porque además también, ya golpeada y cascoteada como vengo con este tema, también veo una sociedad misionera que protesta contra la renovación. Hace años los escuchamos, parece que ya ahora, esta vez no más, y después no sé qué pasaría a las elecciones, los votan. Sí, ¿Tiene que ver, crees, Anita? Supongo que sí, pero que hay una responsabilidad grande de la oposición también. Digo, hoy, o sea, como afiliada al radicalismo también, decir, bueno, tenés al radicalismo por los aires con un sector que ya se fue. No somos creíbles. Lamentablemente hemos cometido demasiado error y lo seguimos cometiendo y no somos creíbles. Me parece que eso se traduce en lo que la gente hace después cuando vota. Está harta de la renovación porque está harta, pero tampoco ve del otro lado algo que... Elige el malo conocido siempre. Aparentemente, no, yo no, siempre soy cauteloso cuando me refiero a la entelequia de la gente. ¿Quién soy yo para andar interpretando? Bueno, el voto, digamos. El voto, pero el resultado electoral. El resultado electoral aparentemente siempre se está. Y sobre todo eso, una oposición que no se decide a dónde estamos. Hoy en día no sabemos cuál es la postura, porque si... A ver, hay parte de la Unión Cívica Radical, yo me siento que con Milei no iría, y otra que se entrega y lo abraza sin concesiones. A mí me parece inadmisible, no sé si puedo entrar en ese barrio. Y hay funcionarios. A mí me parece inadmisible, inconcebible. A mí me parece inadmisible. Porque que los legisladores nacionales le voten algunas leyes, hasta puedo aceptar, algunas me parecieron horribles, pero bueno, necesitaba las herramientas. Pero ser parte, sentirte parte de esto, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tenemos que ver nosotros? No lo puedo entender. Es deshonesto, para mí es deshonesto intelectualmente. Es decir, o sea, o sos esto o sos aquello. Hay cosas que son irreconciliables. Entonces, si yo durante 15 años milité en estas ideas y ahora me abrazo a algo que no tiene nada que ver, para mí estoy siendo deshonesta. O estoy siendo deshonesta ahora o fui deshonesta un montón de tiempo. Claro, exactamente. Es muy difícil la situación. Fíjense sobre que todo nosotros cuando hicimos la alianza con el PRO, con Macri, no fue un trance fácil. A mí me tocó estar, pero ¿cuál era la diferencia? Fuimos los tres, creo, en Gualeguaychú y había gente que estaba muy enojada porque nosotros como partido hacíamos una alianza con gente nuestra, yo patoteada, puteada. Ni yo me sentía tan seguro, pero en ese momento lo entendía como una condición necesaria. Y además porque el radicalismo pudo... Y además porque se hizo a través de la participación de todos los afiliados con las instituciones orgánicas, y con eso también en muchas cosas a Macri se le pudo contener, porque cuando Macri por decreto quiere nombrar a un juez... El tercer día de su mandato. Y en muchas cosas. Entonces hay un escenario distinto. Ahora, que este se vaya para acá, que este vote por acá, que este asuma de funcionario acá, que el otro... Eso me parece que es un mercado de políticos y eso me parece que nos hace mucho daño, no a los radicales, a la sociedad argentina. Sí, que no va a encontrar o no encuentra alternativa en este momento, porque me parece que, a diferencia de lo que sucedió en la conformación de Cambiemos, que posteriormente fue Juntos por el Cambio, hubo una decisión partidaria donde todos los grandes dirigentes pudieron dar su opinión y con el voto se tomó. Hoy vemos la migración, el mercado, el libre mercado, dirigentes que bajo la promesa de este es el camino, yo estoy seguro, me voy, y bueno, pero vos a quién le consultaste o por qué tomas esa... Bueno, ese es el problema, me parece, y yo también veo difícil el panorama.